Dios les bendiga. Este es un momento muy importante, muy especial. Y le doy gracias al Señor que me reviste del ánimo, del poder para compartir su santa palabra. Este es un tiempo que estamos viviendo muy difícil, bien incierto, con situaciones que se presentan, ya sea en nuestro propio medio o a la par de donde vivimos, del vecino. Y es una situación de muerte. Es la pandemia que estamos viviendo en este 2020. Es una situación tremenda que nos tiene a todos en una forma desesperante. Pero Dios tiene planes, Dios tiene propósitos en la vida de cada uno y especialmente en la vida de este pequeño país, El Salvador, que lleva el nombre de nuestro Señor Jesús. Este día quiero que tratemos nosotros un tema tan necesario, porque para enfrentar cualquier situación se necesita poder, se necesita querer y se necesita hacer. Así que lo vamos a estos tres verbos, los vamos a conjugar en este momento y la palabra de Dios nos va a hablar, nos va a decir qué pasa en este momento tan importante que tenemos. Veamos, la necesidad de un poder espiritual. Eso es lo que necesitamos. Y de eso vamos a hablar ahora. Lo vamos a poner en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo de Dios quien dirija este momento tan hermoso que Dios nos ha regalado. Oremos. Padre celestial, eterno y misericordioso Dios que estás en los cielos. Venimos delante de ti dándote gracias, infinitas gracias por tu protección, por tu cuidado, por esa provisión que nos da día a día y también, mi Dios, por estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. La gloria sea para ti, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu ministre. Primeramente, la gloria es tuya y que mi boca hable palabras sencillas y que los oyentes puedan apreciar lo que hoy vamos a hablar de tu santa palabra y que tú lo estás haciendo directamente para el que está oyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, vamos a hablar del poder espiritual, de la necesidad de un poder espiritual para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a tener? ¿Cómo vamos a enfrentar estas situaciones? Pues bien, hablemos de un apóstol, el apóstol Pablo. Él nos habla de las situaciones que pasó, situaciones bien difíciles que pasó, pero necesitamos un poder para poder afrontar las luchas de la vida cristiana. Tenemos luchas. Se requiere poder, se requiere mucho el poder de Dios para iniciar la vida cristiana y para mantener la vida cristiana. Acordémonos, Pablo en la cárcel tenía enemigos, tenía una situación bien difícil, pero no estaba desanimado y lo podemos ver nosotros porque escribe muchas cartas dándole ánimo a otros que estaban afuera, que no estaban encarcelados. ¿Y por qué necesitamos nosotros el poder? Porque el poder de Dios es vida para nosotros y debe estar en nuestra vida física. Pablo tuvo mucho que aprender y nosotros lo vemos en las cartas que dice en Filipenses, como nos habla en Efesios. Bueno, hay muchas cartas que él escribió en el tiempo que estuvo detenido ahí. Pero también
como creyentes, nosotros necesitamos algo bien importante. Así como Pablo lo necesitaba en la situación difícil que estaba pasando, nosotros también tenemos situaciones difíciles. Y en este momento que está sucediendo tanto a nuestro alrededor, ahora vemos que necesitamos de ese poder de Dios para confiar, para tener esa seguridad que solo en Dios la podemos tener como hijos de Dios, como cristianos. Pablo era apóstol, pero no era exento de las tentaciones. Él luchaba contra el pecado. Y en dos áreas. Fíjense que luchaba contra la carne, contra su cuerpo físico. Él luchaba. Y él mismo nos dice, tenemos que crucificar la carne. Veamos allá rápidamente qué nos dice la palabra de Dios en Primera Pedro 1. Vamos a ver, Primera Pedro 1. Si tienen la Biblia, hermanos u oyentes, usémosla. Dice Primera Pedro 1, 14 y 15. Miren lo que dice. Dice así. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros ignorábamos el plan de Dios, cuando nosotros ignorábamos las escrituras, cuando solo teníamos la Biblia de adorno en la sala, que ni la leíamos, ni sabíamos para qué servía. Bien, dice en el 15, voy a repetir, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Apartémonos para Dios. Seamos consagrados para Él, para Dios. Agrademos a Dios, que sea Él la prioridad en todo. Continuemos. Pablo estaba viendo que tenía sus problemas de luchar contra la carne, luchar contra el pecado, lo que hacías en tu ignorancia, todas las porquerías que hacen aquellas personas que no tienen temor de Dios y que en su mente dicen, si aquel lo hace y no hay problema, lo hago yo y punto. No es así. Dios tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Y vemos que Pablo luchaba contra la carne. Y Pablo también daba testimonio de que él luchaba contra eso. También se lucha contra el mundo, porque el mundo estamos en el mundo. Y el mundo está contaminado de maldad. Y nosotros estamos en medio, sobreviviendo en medio de todo lo que está pasando. Y veamos aquí, allá en Primera Pedro siempre, Primera Pedro 4:3. Veamos aquí siempre en Primera Pedro lo que dice. Dice, para luchar contra el mundo, miren, dice así. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a tus cheros. Aquí dice a los gentiles, andando en lascivias. Veamos, lascivia es el deleite carnal. Concupiscencias, mucha maldad, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¡Qué tremendo! Es una lucha contra todo lo que nos rodea, contra el mundo. Pablo tenía esas luchas. Cuando el materialismo avanza y la iglesia crece, necesitamos mayor poder espiritual para resistir la seducción del mundo. El mundo atrae, los deleites atraen, pero ¿qué atrae? A la carne. El espíritu se niega, pero la carne es necia. Veamos esos pleitos que nos está poniendo, tomémoslos para nosotros. No pensemos en Pablo. Él tenía esa situación, así ahora nosotros la estamos viviendo en ese tiempo. También dice,
que para tener nosotros un servicio cristiano necesitamos poder. Necesitamos ese poder que Dios da. El servicio cristiano no es nada fácil. Necesitamos poder. Por ejemplo, predicar el evangelio. Para predicar el evangelio, no es fácil predicar el evangelio. Miren, en Hechos, ¿qué dijeron cuando buscaron a los que iban a servir? Cuando veían que había muchos, vamos a Hechos. Ahí vamos a ver qué nos dicen. En Hechos 4:33. Miren lo que nos dice ahí. Vamos a hacer un poco de recordatorio cuando se estaba formando la iglesia. Dice en Hechos 4:33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Qué era lo que predicaban los apóstoles en ese tiempo? Veamos, daban testimonio de qué? De la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué pasaba cuando ellos hablaban de eso? Abundante gracia sobre ellos, sobre todos ellos, sobre todos ellos. Ellos se dedicaban a eso y nombraron diáconos para que se encargaran de todo lo demás, pero ellos necesitaban ese poder para predicar del Señor Jesús, de la resurrección del Señor Jesús. Hasta hoy nadie ha resucitado. Pueden haber, porque el Señor resucitó a muchos, pero volvieron a morir. Pero resucitar y estar vivo ahora, solamente el Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea. Bien, estamos viendo que eso sucedió allá en Hechos. Ellos tenían que predicar el evangelio. Por lo tanto, no hacían otra cosa. No es fácil predicar. En 2 Timoteo 4:2, veamos, porque también eso nos muestra que no es tan fácil. Que el que quiere predicar el evangelio debe enfrentarse a muchas cosas. En 2 Timoteo 4:2, dice así. Le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza y doctrina. Bien, redarguye, rechaza todo aquello que tienen malo, señala, exhorta. No es fácil. A la gente no le gusta que se le señale lo malo que está haciendo. Y esta situación se enfrenta cualquiera que habla de la palabra de Dios. Muchos se molestan. Muchos, en lugar de oír la palabra, de lo que Dios les está hablando, mejor se fijan en quien está hablando. Bien, esta situación es para las personas que predican. Se requiere el poder de Dios. Las personas a quienes se les está hablando están muertas. Todavía no, los inconversos, los que no han recibido al Señor, los que no tienen vida eterna, los que no tienen el Santo Espíritu morando en el cuerpo de ellos, porque no han recibido al Señor Jesús. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Hay mucho desaliento y pocos resultados. Son pocas las personas que oyen, sienten que a ellos se les está diciendo para su mismo bien. La palabra es dura, la palabra es veraz, la palabra es como espada de dos filos. Veamos, también no solo para predicar el evangelio, sino también al discipular a los nuevos creyentes. Hay muchas personas que se emocionan cuando oyen palabra de Dios o cuando le ponen atención y entienden, ellos se entregan al Señor Jesús. Y entonces hay que discipularlos, hay que seguirles explicando los pasitos que tienen que dar para seguir una vida ordenada, una vida agradable delante de Dios, para cambiar la vida que tenían por un nuevo estilo diferente al montón.
Entonces, estas personas tienen muchas cosas que corregir, muchas cosas que aprender y muchas cosas que enfrentar. Y vemos también, veamos acá en 2 Corintios 11, 28. Miremos lo que dice ahí con respecto a lo que estamos hablando ahorita. 2 Corintios 11. Veamos, dice así en 2 Corintios 11, 28, ¿verdad? Sí, dice así. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las demás iglesias. Miren, o sea, que para discipular a las personas hay que preocuparnos por ellas, hay que preocuparnos por esa persona, hay que saber entender, hay que agarrar confianza con la persona que vamos a discipular. Bien, dice que las personas deben también recibir un testimonio de la persona que les está discipulando. Por eso es que los apóstoles tuvieron que dedicarse se tuvieron que dedicar solo a predicar, a discipular, a enseñar, porque tenían muchas luchas los nuevos creyentes que enfrentar. Bien, veamos también para qué más necesitamos poder. Ese poder que solo viene de Dios. Allá en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos ese poder espiritual. Y vemos que también hay personas que cuando dirigen una iglesia, cuando dirigen un grupo, cuando dirigen un aula, cuando están dando doctrina cristiana, necesitan de poder. Necesitan esa autoridad que da poder de lo alto. Dice, Pablo advierte, al dirigir una iglesia, dijeron, al dirigir la iglesia no es fácil estar frente a un grupo, no es fácil. Siempre dando a otros, solucionándoles problemas, ayudándoles, aconsejándoles. Pero necesitamos mucho poder espiritual para poder perseverar en la obra. ¿Por qué? Muchos decaen, muchos son señalados, muchos son criticados. Entonces pues, dicen, ¿y qué estoy haciendo? Yo lo hago por el bien de esta gente y la gente no quiere, pues renuncian. No se trata de eso. Hay que perseverar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dijo allá en Timoteo 4:16. Cuídate tú, leámoslo para lo que estamos hablando no es invento. Dije, vamos a ver dónde estoy hablando. Primera Timoteo 4:16. Miren lo que dice. Aquí estamos, Primera Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Persiste, cuida la doctrina, enseña. Persiste en enseñar, en ello persiste. Pues haciendo esto, ¿qué dice? Miren qué interesante. Te salvarás a ti mismo y a los que te están oyendo. Amén. Qué hermoso. Eso le dice, ¿y para qué se necesita poder dirigir, poder enseñar? Se necesita poder de lo alto, poder de Dios, poder espiritual. También no solo le dice necesita ese poder para poder enseñar, sino que también le menciona, sufre penalidades
como soldado de Jesucristo. Allá en 2 Timoteo 2:3 también le dice, no va a ser todo lecho de rosas, vas a tener problemas. Si te dedicas a la obra, no va a ser fácil. Veamos, en 2 Timoteo dije 2:3. Miren lo que dice acá en 2 Timoteo 2:3. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo. No, perdón. Dije 2 Timoteo 2:3. Aquí estoy. Dice, tú pues, le dice Pablo a Timoteo, que era pastor, era de una iglesia, sufre penalidades como buen soldado de ¿quién? De Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Bien, estamos viendo que para todos se necesita el poder espiritual. Es una necesidad del cristiano que se inmersa en la obra santa de Dios. Necesita poder, necesita autoridad para trabajar en la obra, pero también, ¿para qué otra cosa necesita poder? ¡Wow! En la lucha contra Satanás necesitamos poder. Y bien, y fíjense que también aquí vemos que Pablo en Efesios nos habla al respecto. Pablo advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Está hablando de entes espirituales que andan en el ambiente y que si hay alguien mero flojo por ahí, lo posesiona. Dice, repito, Pablo advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra un cuerpo físico, contra el hermano, sino que con lo que el hermano tiene dentro. Dice, sino contra potestades espirituales. Y bien, miren, estamos en un ambiente en el cual si la persona se ha levantado de malas y usted le saluda, está enojado, hasta le puede insultar. Hay gente que hasta llegan a matarse porque han tenido su problema, están con los nervios de punta y empieza la situación. ¿Y por qué? Porque se ha dejado meter el demonio ahí. Porque esa es la lucha, no es contra ese, sino que contra quien está dentro de esa persona. En Efesios 6:12, miren, ahí nos explica lo que estoy hablando ahorita de que no tenemos lucha contra carne y sangre. Efesios 6:12. Dice así, miren. Estamos en contra Satanás. Efesios 6:12. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra príncipes. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Contra principados, contra potestades, contra poderes demoníacos, contra los gobernadores de las tinieblas, contra los que gobiernan tinieblas, es lo contrario a la luz, y en las tinieblas está todo lo malo. Alguien que está buscando lo oscuro para hacer algo es porque va a hacer algo malo. Entonces dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este tiempo, de este siglo que estamos viviendo, contra huestes espirituales. Huestes es equipo, ¿cómo se llama? Ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, en todo el ambiente, en todo el ambiente. Bien, miren qué tremendo. Contra eso necesitamos un poder, pero veamos también, por eso lo que un líder, un maestro, un pastor debe hacer es fortalecerse. Dice, fortaleceos en el Señor. En griego, en dunamo, en el Señor y en el poder, kratos, de su fuerza.
en el poder de su fuerza. Y eso lo vemos siempre aquí en Efesios 6:10. Leímos el 12, ahora leemos el 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué tremendo, qué necesario es el poder de Dios para tener ánimo, para vivir diferente, para gozar, para agradar a Dios. Es un poder espiritual que mora en aquellos que buscamos a Dios, en aquellos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, porque somos hijos de Dios. Porque un día reconocimos que somos pecadores y que solamente Él podía librarnos de la muerte eterna. Bien, hay que sentir necesidad espiritual, hay que sentir mucha esa necesidad, hay que desear ese espíritu, hay que pedirlo al Señor, hay que estar dispuestos también a sufrir. El Señor Jesús vino a sufrir. Hay que morir al yo, a lo que yo quiero, no lo que manda su santa palabra. Hay que cumplir la voluntad de Dios. Hay que vivir en santidad. Hay que apartarnos de la chusma y vivir para el Señor. Hay que vivir en humildad, ser humildes en el Señor. Concluyendo, quiero que recapitulemos aquí la necesidad que tenemos nosotros de ese poder espiritual que el Señor da. ¿Y este poder para qué? Para afrontar las luchas en nuestra vida, para luchar contra el pecado, para el servicio del Señor, para cada ministerio que tengamos en la congregación. Necesitamos poder, por ejemplo, para predicar el evangelio, necesitamos poder para enseñar a los nuevos creyentes, necesitamos poder, necesitamos para tratar con otros líderes, para dirigir un grupo de discipulado, para dirigirlo, necesitamos poder. Y también necesitamos poder contra la lucha de Satanás. Necesitamos poder y debemos obtener ese poder. Tenemos que buscarlo, hay que desearlo. Veamos cómo se desea el poder, desearlo. Pero también ese poder está a nuestra disposición. Es el poder de Dios que obra en nosotros. Veamos acá rápidamente en Efesios 1, 19 y 20. Miren lo que dice. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Cómo demostró el poder el Señor Jesús? Resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está el Señor Jesús, está vivo, Él vive, y porque Él vive, yo tengo vida eterna. Bien, veamos, también aquí hay algo que dice que ese era el poder del que Pablo quería experimentar. Y cada quien de nosotros lo queremos experimentar. Y veamos qué dice Filipenses 2:10. Aquí adelantito está Filipenses 2:10, nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Bendito sea Dios. Eso es el objetivo de tener una vida cristiana, sabiendo que adoramos al Dios
todopoderoso, que vino y se encarnó en el cuerpo humano como hombre, como Jesucristo, teniendo una unión hipostática de 100% hombre, por eso nos entiende, y 100% Dios. La gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Padre Santo, eterno y misericordioso, grande eres Dios, la gloria es tuya. Santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Bendito eres por siempre, Señor. Mi alma te alaba. Bendito, bendito Dios. Gracias por todo. Y te pido, mi Dios, que nos ayudes a seguir adelante, confiando en ti, esperando en ti y sabiendo que en ti estamos seguros. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria